lesbianas y gay prácticamente no se diferenciaban uno del otro, y que esta desclasificación se realizó por motivos únicamente políticos. Él fue el que propuso que lo sacaran. Él hizo una moción de propuesta ante la APA para posiblemente poder sacar esto como una enfermedad mental, convirtiéndose, dice él, a finales de los años 90 en un poderosísimo lobby que controla la Asociación Americana de Psicólogos. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de que presidió la APA. Él dijo, en el 73, que se podía sacar siempre, y quedó establecido, siempre y cuando, y cito textual, por eso está entre comillas, siempre y cuando se realizaran los estudios científicos que apoyaran esta tesis. Cosa que nunca se hizo, porque la APA se politizó y se ideologizó. ¿Por qué es tan relevante? Porque ellos dicen, les voy a dar un ejemplo. La APA dice que los transgéneros y la transexualidad es un trastorno mental. Lo dice hoy día el DMS-5. Pero dice la misma APA que la homosexualidad no es una enfermedad. Le podemos dar origen, pero quiero mostrar este ejemplo. Entonces, la diversidad sexual dice que la APA tiene razón cuando saca la homosexualidad, pero se equivoca cuando dice que los transexuales y los transgéneros tienen un trastorno mental. Entonces, en realidad, a la diversidad le importa lo que dice la APA, no. Lo que le importa es buscar cualquier fuente que pueda apoyar su visión, aunque esa fuente carezca de base científica, porque según el presidente que lo propuso, nunca se hicieron los estudios que confirmaran que esto era así. Y les voy a mostrar, no se las voy a mostrar entera, porque si no nos vamos a demorar mucho, pero les voy a mostrar de dónde sacamos toda esta información que está en 5 papers, o en 5 láminas que hicimos, se los voy a mostrar, y les voy a mostrar que tenemos la grabación, y que existe. Es una grabación real, hecha de una persona real, un presidente, un psiquiatra de renombre a nivel mundial, y que fue el que propuso esto bajo ciertas condiciones. Voy a poner un pedacito nomás. It probably started in the APA in the early 1970s. And at that time, the women's movement was in ascendancy and it tended to overshadow the gay rights issue. But the two seemed to meld as they went on. And, there was a time when I couldn't tell the difference between women's rights and gay rights because it involved the same people. The first time it came up. Pueden buscarlo, si quieren una nota, es bueno que lo vean, para que sea empírico para ustedes, igual lo vamos a subir en la página del observatorio, es Nicholas Andrew Cummings. Y me gustaría citar 2 cosas que están acá que él dijo. Esto se volvió un asunto de derechos civiles más que un tema científico. Las posturas políticas parecían desautorizar cualquier resultado científico. Los resultados basados en evidencia incompleta se convirtieron en la modalidad y el movimiento de los derechos gays capturaron la APA. Los psicólogos clínicos están cada vez más decepcionados de lo que la organización no ha estado utilizando sus fondos para llevar a cabo la investigación que se esperaba, y por eso la gente está dejando de lado su afiliación. Sin embargo, aquellos que la han utilizado no. ¿Por qué es grave? Porque resulta que toda terapia de reconversión o de ayuda a aquellas personas que tienen atracciones al mismo sexo, los AMS, porque no todos opinan como Rolando Jiménez, ni como Luis Larraín, se prohibieron por reglamento el año pasado en Chile, a través de una resolución del Ministerio de Salud. ¿Basado en qué? Ninguna investigación. Sobre la presión del lobby de la diversidad sexual. Y resulta que la respuesta para algunos que no están satisfechos y que creen que no está bien lo que están viviendo o que necesitan terapia psicológica, no la pueden tener. Porque según esta visión, todo esto es normal. La población de la diversidad sexual, a lo que el estudio del Johns Hopkins, de la revista Atlantis, Johns Hopkins es un instituto de investigación, es un hospital, etc., de la línea más liberal que existe, fueron los primeros a hacer reconversión de sexo, terapias hormonales. Hicieron un estudio el año pasado, en septiembre, con lo que pudimos detener la ley de identidad de género. Dios nos proveyó de ese estudio. Es el estudio más completo y acabado que se ha hecho a nivel mundial. Recogió todos los estudios hechos hasta el momento, 500 casos empíricos, mezcló ciencia
duras, con ciencias blandas, psicología, sociología, antropología, psiquiatría, genética, endocrinología, etc. Y demostró que los grupos de la diversidad sexual tienen más de 41% más de índice de suicidio. Ellos lo atribuyen a que son presionados, que hay como presión y un montón de cosas. Y el mismo estudio dice que la variable de estrés social, que son todo este bullying, discriminación arbitraria, etc., no explicaría ni a lo menos una parte de estos altos de nivel de enfermedades mentales como son la toxicomanía, la depresión, el suicidio, etc. Y que decir que un niño, porque presenta algún disconfort respecto de su sexo, desde los 2 a 18 años, es un niño trans, carece de cualquier base científica. Llevamos este estudio a la Comisión de Derechos Humanos, al Senado, y se los dejamos enteros en sus carpetas. Fue una endocrinóloga que se jugó el pellejo, gracias al Señor por ella, y les dijo que los hacía responsables. Tuvieron que sacar a los niños de la ley, que lo volvieron a poner ahora en la Cámara de Diputados. Sacaron a los niños de la ley y además se atemorizaron. Y prolongamos mucho la discusión porque les importó, porque era tan evidente, tan fuerte la base científica, pero el problema es que los senadores son distintos a los diputados son más light para votar. Y son más además, más diversas y está ahora en la Cámara de Diputados está el proyecto de ley. Pero ¿entienden que no hay base? ¿Que la ciencia está diciendo todo lo contrario? ¿Por qué seguimos en esta obsesión? Vamos a volver, vamos a saltar a lo que yo les decía, a la moral, a esta moral de esta visión ideológica. Porque era más grave que le digas esto a un joven entre los 9 y los 14 años. Todos los estudios demuestran que ese famoso amigo preservativo no lo usan. Por eso tenemos altas tasas de embarazo adolescente. Hoy día tenemos, sí, ¿verdad?, infecciones de índoles de transmisión sexual. Porque los niños de 9 años, de 11 años, de 12 años, de 13 años, 14 y 15 no controlan impulsos. Se enfrentan al impulso sexual y no son capaces de controlar el impulso, por eso no ocupan preservativo. Déjalo ser. Usa condón. Política pública que está buscando el bien superior del niño, mentira. Y que además no lo podemos restringir porque él es libre y tiene autonomía progresiva de la voluntad y él puede tomar sus decisiones cuando quiera. Me encanta una película que se llama Spanglish. Los hijos, les voy a decir el porque era nombro. Los hijos son de los padres. No son cosas. Como ellos han tratado de justificar, que los adultos pensamos, con los padres pensamos que los hijos son nuestros y son una cosa. No es verdad. Son nuestros para amarlos, protegerlos, formarlos. Nuestro vínculo no es legal, es un vínculo de amor. La familia tiene un rol que no es solamente utilitario como lo ve el Estado, porque le da ciudadano, porque le rebaja los costos. La familia es un modelo, un lugar de un vínculo que no se repite en ninguna otra relación. Siempre serás mi hermano, siempre serás mi padre, siempre serás mi hijo o mi hija. Y para los que somos cristianos sabemos que eso refleja otro modelo, y además eterno. La película Spanglish es una película, no sé si la han visto, pero es una película básicamente de una mujer latina que tiene una hija, se va a vivir a una casa, a trabajar de nana en una casa de unos gringos, empieza a premiar a su hija este modelo gringo, le consiguen un colegio, la avisan, le compran un computador, y la mujer por X razón decide irse. Última escena, le comunica a la hija que la va a sacar del colegio, tenía que caminar 2 kilómetros hasta el paradero en la micro, y la niña cuenta esta historia desde cuando es grande, está escribiendo una carta para entrar a la universidad y cuenta su historia, y dónde está su identidad. Entonces dice que cuando su mamá le dice que la va a sacar de la beca, ella le grita durante 2 kilómetros, y la vergüenza frente a todos, y le grita, ¡te odio! ¡Has sonado mi infancia! Yo me gané esa beca, ¿cómo es posible? Y llegaron al paradero. Y dice, mi mamá no dijo nada en los 2 kilómetros que la grité. Pero cuando llegamos al paradero, mi mamá se movía y no me hablaba. Y en un momento se quiso acercar a la niña, y la niña le hizo esto bien agringada, el tema de los derechos. Y le dice, respeta mi espacio.
Entonces ella cuenta con la historia, ya más grande, y le dice, pero ahí mi mamá no pudo callar. Se acercó a la niña, le pegó la nariz y le dice, entre tú y yo no hay espacio, porque yo soy tu madre. Esa visión tiene que ser desconstruida bajo esta visión. Y les voy a decir una frase que escuché en la OEA este año, donde nuestro canciller Heraldo Muñoz aplaudió, y que hoy día salió en algunos de estos proyectos, y lo hemos escuchado del ministro de Desarrollo Social, de la directora del Consejo de la Infancia, que además no sé qué ha hecho el Consejo de la Infancia, realmente, aparte de gastar muchos millones en viajes, reuniones y más cosas, de la Estela Ortiz, de la ministra del CERNAM y algunos asesores. Pero les voy a decir la frase que escuchamos en la OEA en junio. Y está escrita en un libro, las puedo, si les gustan a través de la fundación, los que se inscribieron, tú les puedes mandar después la información. Los hijos no son de las familias. Los hijos son ciudadanos. Los ciudadanos son del Estado y el Estado formará a sus ciudadanos. De nuevo, no sé si se espantan, pero cuando yo la escuché, quedé impactada. Los hijos no son de las familias. Los hijos son ciudadanos, los ciudadanos son del Estado y el Estado formará a sus ciudadanos. Eso ha permeado todas las leyes de infancia y la ley marco, que es la ley de garantías de la niñez. La UNICEF, súper inocua, dice que el 86% de los niños chilenos han sido víctimas de abuso. Para justificar, pues meterse en nuestras casas y otorgarles pleno goce de derechos. ¿Y quiénes se van a hacer cargo del Estado? El artículo 20 de la Ley de Garantías dice que nos pueden quitar a nuestros hijos de manera temporal o permanente dándolos en adopción si vulneran alguno de sus derechos. El diputado José Antonio Kast, que fue el único que votó en contra del proyecto, junto con Radjev, que es otro diputado que se abstuvo, gracias a que se abstuvo, porque así después la segunda votación en particular llevó a muchos con él, dijo entre sus ejemplos que este proyecto, lo cito porque resulta que, para que no piensen que solamente soy yo la que lo piensa, también algunos senadores lo dijeron, el proyecto establece un montón de derechos sin ninguna obligación. Y entre esos derechos establece el derecho a la intimidad, a la comunicación, del desplazamiento en el territorio nacional. Es decir, un padre no puede ser hijo donde estar o donde no estar. Solamente tengo derecho a estar informado donde él está. Si yo veo a mi hijo que está viendo pornografía, yo le voy a quitar el teléfono. Es que no me hace caso. Y tendré que empezar a hablar con él, y educarlo, y contarle, y todo. Pero la pornografía produce adicción. Eso no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas. Si yo veo que mi hijo está comunicándose en Facebook con una persona de 40 años y tengo el riesgo de que él consienta algún tipo de relación, eso no le va a producir un bien. Si la persona es un depravado o no tengo idea, yo voy a restringir y quiero saber las claves de mi hijo hasta que tenga control, o yo considere que está maduro a lo mejor para poder tener y tomar decisiones, o que yo lo forme para eso. Bajo esta ley, no puedo porque lo vulnero sus derechos. No hay interpretación de Marcela Grande del Observatorio Fanática, Talibán, sé que magofóbica, tanfóbica y todas las cosas. No, lo dijo un diputado de la Nación. Y después lo dijeron otros más. Porque hicimos tal presión que se asustaron, entonces por eso lo dijeron otros más. Es bueno saber eso, porque es bueno saber qué diputados y senadores votaron sin presión porque tienen convicción real. Y los otros votaron por los votos. Porque si cambia el escenario, van a cambiar de voto también. ¿Me siguen? Esto es grave. Porque la vulneración de derechos que habla el artículo 20 nos dice vulneración grave. No me va a gritar a mi hijo porque le pego, porque hay abuso sexual, porque lo dejo encerrado y no come, sino porque dice vulneración a secas. Y esto ya está pasando en otros países, en Alemania, en Uruguay, en Noruega, en España. Así que no es loco, no es que no vaya a suceder. Porque los hijos son del Estado. Al final, después de todo ese desarrollo, los hijos no son nuestros, pero sí son de alguien. ¿O usted cree que cuando dicen que Chile es un Estado laico y quieren sacar la fe, ¿no es cierto?,
o la visión espiritual de las políticas públicas, porque creen que el hombre no tiene espíritu, o por lo que sea, queda ahí como un hueco vacío. No. Cuando sacan la fe, llega el agnosticismo, el ateísmo, o el ateísmo, agnosticismo o el antiteísmo. Me tocó defender el aborto. En realidad no fue una defensa porque estaba todo decidido en el Tribunal Constitucional. Poner una postura y dejarla puesta ahí, y mi intención y sentido de Dios es para que se cumpliese toda justicia. Y entre las cosas que me tocó decir fue refutar a Camila Vallejo, que había expuesto un poco antes que yo, cuando ella dijo, que bueno que lo reconoce, y gracias por eso, pero la verdad es que lo dice la Constitución. Dice que a ella le parece muy bien y que está de acuerdo con que todas las personas opinemos diferente. Y que como todos podemos opinar diferente, pero nadie puede imponerle su visión a nadie, menos la visión religiosa. Yo dije, sí estoy de acuerdo, pero que sea consecuente. Yo no le puedo imponer a nadie que opine como yo, lo dice la Escritura. Yo no soy líder de Dios, así que yo no podría hacerlo. Pero puedo hablar lo que quiera, porque tengo libertad de expresión. Entonces yo le dije, tribunal, si usted va a hacer caso a lo que dijo Camila Vallejo, de no poner todas estas exposiciones que tienen fe, o que hablan de principios y valores absolutos, porque esto hay separación de iglesia y Estado, yo les pido a ustedes también que separen el ateísmo del Estado, el agnosticismo del Estado, o el antiteísmo del Estado, porque eso sería lo justo. Pero no es así. La visión es imponer, porque eso también es una religión, hay una fe, hay preconceptos, ideas anteriores. Porque las ideas tienen consecuencias. Ahora vamos a las dos, que esta las muestro en realidad porque casi es un anecdotario, pero no es menor. 56. Tragar semen es malo. Esto es educación sexual. O sea, alguien me dijo, bueno, pero es que los jóvenes preguntan cualquier cosa, sí, pero es que la respuesta es lo insólito. Alto en calcio, alto en vitaminas, alto en proteínas, alto en lípidos, en potasio y en zinc. Nuevo suplemento alimenticio. Yo pensé que esto a alguien se le había ocurrido un emprendimiento, y no es chiste. Y alguien me dijo, pero bueno, es que a la luz de la segunda pregunta, es absolutamente claro de que íbamos a tener una degradación del hombre, que es algo que busca esta ideología. El lema de la ONU Mujeres, empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad. Imagínalo. El semen es bueno para el cutis, y permítanme leer un pedacito de la respuesta que parece como un comercial. El semen está compuesto de azúcar, proteínas, aminoácidos, minerales. Esto para niños y niñas entre 9 y 18 años. Aminoácidos, minerales, vitaminas y hormonas que hacen que sea útil para aplicar a modo de mascarilla y crema facial, ya que la piel los absorbe y ayuda a mantenerla más tersa, suave y sin arrugas. Diseño: crema regeneradora y revitalizante. No hay doble interpretación. Los óvulos y los espermios no son cualquier célula del cuerpo. Son células que dan vida y constituyen un ser humano de respeto en su dignidad, en sus derechos. No es cualquier especie. No somos animales. Somos únicos y irrepetibles. Para los que creemos en Dios, somos el pináculo de su creación. Y ocupar esas células especiales, que para nosotros son células que hizo el Señor, que tienen potencialmente la capacidad de ser humanos y banalizarlas, tienen un origen espiritual. Y es denigrar todo lo que es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Relativismo, engaño y banalizar la vida. ¿Cambiando qué? Él es el verbo hecho carne, los significados de las cosas. Hoy día nos enfrentamos a un avasallaje cultural, político. Aquí están las familias que han peleado la batalla por sus hijos. Nosotros creemos que herencia de Dios son nuestros hijos. De estima el fruto del vientre. Esta familia, que es la que yo siempre cito, es una familia real, con muchos hijos que tuvieron que dejar Alemania. Están los videos que filmaba la mamá o el papá según a quien se lo llevaban preso, porque no mandaban a sus hijos a clases de educación sexual integral. Uno de sus chiquitos le quería enseñar a masturbarse. No lo mandaron. Y se los llevaron a la cárcel porque vulneraban el derecho del niño. Muchas se llevaron a los dos papás y tenían que estar los 4 cabros chicos en un cenama alemán, Plaza Rural de Chile.
Y cuando ellos emigraron a otro país, aparecieron más de 50 familias en Alemania con la misma condición. En Noruega se los quitan antes, por si acaso. Hay un reportaje súper duro en internet, con testimonios que no realizamos nosotros, ni los confesionales, fanáticos religiosos, ni, no sé, pues fascistas, no sé cuánto más nos dicen, sino que fue hecho por la BBC de Londres. Está mostrando cómo la ideología está permeando y está vulnerando derechos constitucionales básicos. Pastores en Estados Unidos tienen una fe, hay libertad religiosa, y tenían que estar obligados por ley a casar a personas del mismo sexo, que contradecía la escritura, que era su fe. Hoy día tenemos en Chile 3 leyes, que le podemos llamar las leyes mordazas, que incitan, que supuestamente van a legislar respecto a la incitación al odio. Es grave solamente el concepto. Ley de incitación al odio. Está diciendo que alguien es incitado a odiar. Está justificando el odio de otro porque yo lo incité a odiar. El tema es quién decide quién odia a quién primero. La autoridad. Y les voy a mostrar el ejemplo del bus. Y con esto vamos a terminar. Pero lo último que vamos a ver va a ser un video. Y les pido que no se vayan porque es un video real. Está pasando en las clases de niños de 9 años en los colegios en Chile. Así que les voy a mostrar lo que pasó con el bus. Ley de incitación al odio. Esto refleja la segunda, que es la que pusieron los diputados después que vino el bus. 541 días de cárcel o 3 años de cárcel a quien públicamente cita el odio al empleo de la violencia contra personas. Bueno, Orlando Jiménez me gritó, ¡usted cita el odio! La ministra de Gobierno me dijo lo mismo. Y yo me pregunto las frases, con mi hijo no te metas, o a mi hijo lo educo yo. La segunda frase, Nicolás tiene derecho a tener un papá y una mamá, donde dije que ni yo tenía derecho a adoptar un niño, ni los heterosexuales, ni de la diversidad sexual. El derecho a ser adoptado es del niño, que perdió a su papá y su mamá y debe ser restituido de ese derecho. Y que el óptimo es que ojalá lo adopte un papá y una mamá, para que tenga todo el modelo y toda, ¿no es cierto?, y todas las facilidades posibles. Si eso no se da, no es que yo esté desconociendo ni no valorando a las abuelitas, a las mamás que están solas, a los papás que están solos, a la tía que lo... No es eso, no estoy hablando de eso, que fue lo que se manipuló, sino que frente a un niño abandonado o un niño vulnerado en sus derechos y que necesita ser restituido, lo óptimo es un papá y una mamá. Además no lo digo yo, lo dice la psicología, la psiquiatría, lo dice la biología, lo dicen los profesores, lo dicen los mismos niños. Yo soy hija de padres separados, no sé cuántos aquí hay. Y la verdad es que yo me he ahorrado un montón de sanidades con el Señor y un montón de cosas en mi vida. Yo he tenido un modelo paternal como Dios creó o como sería lo más óptimo. Estos son los 3 proyectos de ley que existen. Si quieren anoten y síganlo. Son 3, uno partió en el Senado en 2010, el segundo en el 2017 en la Cámara de Diputados, justo después del bus, y el último que ingresó ahora el 4 de septiembre, que es del Ejecutivo, es decir, de la Presidenta de la República. Uno tipifica el delito de incitación a la violencia, otro modifica el Código Penal para incorporar el delito de incitación al odio y a la violencia contra personas que indica, esas personas que indica son inmigrantes, personas de calle y diversidad sexual. Y el otro tipifica la incitación al odio racial y religioso. Y todos están en tramitación sin urgencia hoy día, pero la verdad es que es complejo lo que proponen. Esto pasó el día 4 de octubre, hace muy poquito tiempo, ¿sí? En una resolución que firmaron, para variar, Camila Vallejo, Lautaro Carmona, Loreto Carvajal, Denis Pascal, Tucapel Jiménez, Matías Walker y Guillermo Tellier, los 7 firmaron una resolución que aprobaron 63 diputados con 36 votos en contra, y el único que defendió, por todos los diputados, fue Radger, que fue el que votó también garantías de la niñez en contra. Muchos diputados están en campaña y no van al Congreso, y necesitamos esos votos. A mí me da rabia porque hay gente que está postulando a cargos importantes y no está en el Congreso. Necesitamos los votos para poder batallar, porque ellos van a defender la vida y la familia que tienen que estar en el Congreso defendiéndolo hoy día, no están. Para los que somos cristianos, fíjenlo lo poco, fíjenlo mucho, porque es fácil hablar.
Cámara rechaza mensajes promovidos por el Bus de la Libertad. El Congreso Nacional, en una votación dividida de 63 y 36, aprueba una resolución por la cual se rechazan los mensajes promovidos por el Bus de la Libertad. Incorporan orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas. Esto es grave por lo siguiente. Ahí está la resolución. Ahí están los nombres, en un documento oficial de la Cámara. ¿Qué nos parece grave de esto? Primero, ellos citan aquí porcentajes de personas. Hablan de actos de violencia, etc. Y que todas las encuestas de ellos apoyan su postura. Les muestro la realidad. Cuando el bus vino, todas, no una o alguna, la mitad, todas las encuestas de opinión pública nos hicieron ganar frente a preguntas como: ¿estás de acuerdo? Además, preguntas insidiosas, no era cualquier pregunta. Espérenme. En la versión del bus que ha circulado por Santiago y próximamente en Valparaíso, los mensajes presentados son los siguientes: con mis hijos no te metas, Nicolás tiene derecho a tener un papá y una mamá, menos Estado, más familia. ¿Estás de acuerdo con el mensaje propuesto por el Bus de la Libertad? Sí. 34.656 personas. 82% de aprobación. No, 18%. 5.000 personas. En las dos encuestas de Le Monde ganamos entre el 87 y el 27. ¿Qué me diría? Bueno, qué importante. ¿Saben por qué? Porque ustedes ven estas encuestas salen de distintos temas todas las semanas, cada 2 días. Nunca tienen más de 800 votos, 500 votos, 300 personas que opinan. 1000 ya, un hit. Nosotros ganamos todas las encuestas sobre 7.000 votos, 9.000 votos, 23.000 votos, 43.000 votos. En el Facebook tenemos videos con likes de me gusta, no solamente que los miraron, con videos de más de 1.140.000 personas. El promedio de nuestros videos son 800.000 personas que dicen me gusta. Con 1.100.000 personas sacamos presidente en Chile. Entonces, cuando ellos dicen que la mayor parte de la población chilena está en desacuerdo, no, es porque tienen los medios comprados, los tienen absolutamente dominados. De hecho, la entrevista que a mí más me gustó del tiempo del BU fue la entrevista con La Tercera Online, que fue la vocera del Iguales. Y a mí me tocó llamar por teléfono, ni siquiera estuve presente. Cuando partimos la entrevista, ellos ganaban, pero nos arrasaban con el 80% de la entrevista, o 80% y tanto por ciento a favor de ellos. Terminamos la entrevista con el 50 y 50%. Cuando cerró la encuesta de La Tercera, teníamos 61%. Porque la gente tiene sentido común. La señora en la casa le pueden decir cualquier cosa, pero resulta cuando le dicen que a su hijo le van a hacer estas cosas, es que no hay nadie que tenga los 2 pies bien puestos en la tierra que diga que bueno ya. Un señor, que fue la última persona con la que hablé del tema de la libertad, me paró en la calle y me dice: señora Marcela, quiero darle las gracias. Ah, muchas gracias, le quiero saludar, estaba con Cristian al lado. ¿Y por qué? Porque por fin salí del closet, me dijo. Yo dije, este caballero no entendió el mensaje. Igual lo escuché. Y me dice, esta semana por fin pude hablar con mis hijos, me atreví a hablar en mi trabajo, hablé, era profesor en la universidad, con mi amigo. En serio, por fin pude decir, y dije con claridad, que soy heterosexual. Y que no me gusta esto, que me bombardeen, me parece un abuso, una falta de respeto, esto y lo otro. Y que puedo tener una opinión distinta. Y que tiene una base y que puedo defenderla sin pelearme cívicamente. Porque hasta antes del bus, y yo creo que fue un hito no menor, creemos que Dios lo usó, estábamos todos así como que habíamos entregado, no sé, pues, nos habíamos entregado pero a todo. Nadie decía nada. Escuchábamos cada cosa en la tele, pero, y permítanme decirlo porque no lo pude decir en el tiempo del bus, esta nación, o ellos pensaban que no había Dios. Cuando Dios cierra una puerta no la abre nadie, cuando Dios abre una puerta no la cierra nadie. A la luz de las leyes Mordaza, y usted y yo, no importa lo que usted opine,
opine, porque esto va para los cristianos y va para los que opina usted, que no le gusta a que esté mandando el gobierno, o que esté decidiendo. Si a usted le cae mal a la minoría, también está frito. Los legisladores sostuvieron que el citado bus en el documento, financiado por las organizaciones Citizen Go, que es verdad, ellos lo financiaron, ellos lo plotearon, le pagaron al chofer, nos ofrecieron pagarnos a nosotros todos los gastos operativos. Yo no lo acepté, quizás tampoco, porque no queríamos tener ningún vínculo con la organización que fuera de dinero. Pero aquí dice, los diputados súper bien informados, que legislan en Chile. Lo financió Padres Objetores de Chile, mentira, y el Observatorio Legislativo Cristiano. Querida amiga, ¿te puedes parar? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿De qué vivimos, Gladys? He estado en su casa, ellos en Viña del Mar, y ninguno de los dos trabaja secularmente más quienes viven por fe. De hecho, hoy día están acá y están cobrando un peso. La agrupación cogió sus pasajes de ida y regreso, y vamos a ver si podemos juntar un extra como para poder bendecir su trabajo. Quienes sabemos Biblia, sabemos, y la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Han estado todo el día en esto. Pero no es necesario. O sea, está bien que como digan, nosotros no nos metemos en eso, pero nosotros no tenemos, o sea, ofrendamos hasta el auto, porque al principio nadie nos creía que esto estaba pasando en Chile. Entonces había que creerle a Dios nomás. No fue fácil al principio. Entonces ellos dicen que nosotros lo financiamos. O sea, en una resolución oficial de la Cámara de Diputados de Chile, dice una mentira. Y en base a eso elaboran un juicio de valor y una resolución para presionar y firmar un precedente, para forzar una visión. Camila Vallejo, después que esto se aprobó, puso en su Twitter, ahora vamos por Marcelo Aranda. ¿Qué dice esta resolución? Que el bus trajo consigo con la frase, con mis hijos no te metas, porque no lo del bus, sino que de la frase, promoviendo, cito textual del documento, desinformación y prejuicios infundados en contra de la igualdad de derechos y las políticas públicas en materia de diversidad sexual e identidad de género. A ver, vamos a hacer un análisis frío. Nos cae súper bien ellos. Estamos de acuerdo con todo lo que dicen. Vamos a hacer un examen frío, lógico. La frase con mis hijos no te metas, que básicamente es, no quiero que te metas con mis hijos porque son míos, porque yo los crío, porque no me interesa que tú le des su opinión, tengo libertad para decirte este es mi límite, no te puedes meter a mi casa. Básicamente fue eso, no fue exactamente, pero estoy simplificándolo. Eso indica esa frase con preposición, mis hijos, sujeto, mi, adjetivo posesivo, no, negación, sé, no sé lo que es, y metan es una acción, ¿no? Un verbo, no se mete, yo me meto, tú me metes, sí, un verbo. Y significa entrar, pasar el límite, ¿ok? Promueve desinformación, la frase. Promueve prejuicios infundados en contra de la igualdad de derechos. Promueve políticas públicas en materia de diversidad sexual e identidad de género. O sea, la vuelta de carnero, pero es que fue, pero yo no sé para dónde se fueron ni cómo lo pueden justificar. A mi esposo, que es muy sabio, me dice, es no permitir que no exista ninguna otra opinión, aunque no se valide. Pero miren lo que dice al final. Esta frase, que le pongo toda una parafernalia de adjetivo, de intenciones, no sé qué, lo que puede conducir acciones discriminatorias con consecuencias dramáticas. O sea, de verdad, una teleserie quedó corta. ¿Sí o no? Pero es un documento oficial del Congreso Nacional. Ahí está el documento. O sea, ¿qué está pasando en Chile? Es que esta persona no puede seguir gobernando Chile. Es que usted tiene una responsabilidad muy brutal. Porque no solamente en las áreas morales o valóricas, en todas las áreas igual. Si estamos hablando de seres humanos, de las generaciones de nuestra nación. Si tenemos un país muy precioso. Y que cada persona y cada ser humano y cada niño tiene un propósito único, irrepetible, y lo están destruyendo. ¿Por qué? ¿Para qué? No tienen derecho
Cuando su hijo le diga, limitado, no te metas, pero tiene que engordar, pero tiene que proveer, para que el Estado haga lo que quiera con él. Y aquí me voy a permitir una licencia. Porque no sé cuántos cristianos hay aquí, por respeto les pido me permitan la licencia, porque no puedo terminar de otra forma. No, ¿qué hora es? ¿Estamos bien? ¿Qué hora es? Es que voy a dar un tiempo para preguntas. Voy a arriesgar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Me criticaron mucho cuando en el Tribunal Constitucional yo dije dos cosas. Tres cosas que no pude decir en el bus. Porque en el bus estaba representando una postura cívica. Bíblicamente me basé en Esther, en el libro de Esther, cuando ella no confesó que era judía, esperando el tiempo que Dios se lo dijera, porque hay una estrategia. Y porque la situación era muy similar, era una cristiana, o judía, no sé, por ese tiempo, con promesa de salvación, en un mundo que está en contra de la fe. Y no lo pude decir. De hecho lloré, me acuerdo, en la plaza, en la Plaza de la Constitución, porque yo quería decir cosas y no podía, porque el Señor sentía en mi corazón que no. Sin embargo, ahora sí lo puedo decir, en el Tribunal Constitucional y lo dije, sé que fui criticada por esto, pero no era un momento en que los jueces, no fue una decisión jurídica la que se tomó, fue una decisión política. De hecho, si uno lee la resolución del tribunal, dice que jurídicamente sí hay que guardar al niño que está por nacer en el momento de la concepción. Sin embargo, la decisión de ellos era lo contrario. Es una cuestión increíble. A un ministro del Tribunal Constitucional, que lo que tiene que regirse de manera absolutamente no arbitraria e imparcial es por la ley. Eso es lo que uno esperaría. Así que fue el momento de establecer principios para que se cumpla toda justicia. Y nadie puede decir que no lo escuchó. Y las tres cosas fue decir que nosotros pensábamos, los cristianos, que la verdad no era un concepto, sino una persona. Esa persona era Cristo. Lo segundo, hablar sobre el tema de la separación iglesia-estado, iglesia-ateísmo, iglesia-gnosticismo, iglesia-antiteísmo. Y recalcar que obviamente había una consecuencia espiritual de las decisiones que ellos estaban tomando. No vivimos solos. Tenemos responsabilidad con aquellos que no conocen la verdad. Muchos nos dicen fundamentalistas, fanáticos. No. Como creemos que la verdad no es un concepto, y creemos que es Cristo, y creemos que su Espíritu Santo fue dejado para guiarnos a toda verdad, no creemos que somos dueños de la verdad. Creemos que la verdad está en nosotros. Es brutal. Porque eso es para que nos metan al psiquiátrico. Y además, tenemos Letelier y Girardi me gritaron en el Congreso que yo era un agente tóxico para la convivencia nacional. Yo no sé si esperaban que me exiliaran, que me mataran, o que me reeducaran, o que me metieran presa. No sé cuál era la solución a que yo era un agente tóxico para la convivencia nacional. Porque había dicho que los derechos humanos, según su interpretación, porque me imagino que lo escuché un pedacito, si apenas leo los proyectos que le pasan, me imagino que no vio el video completo. Entonces él dice que yo dije que los derechos humanos, y aquí hubo una invitación general, que los derechos humanos no habían goleado por los derechos humanos. No, lo que yo dije es que los derechos humanos tienen como centralidad el hombre, y que los derechos humanos no están a la altura de la justicia del reino de los cielos, y de lo que su pueblo debería demostrar en el mundo. Porque la justicia del reino de los cielos es el perdón. No hay justicia, ni paga, ni cárcel, ni pena que justifique el abuso de un niño, o la vulneración o el daño al corazón del ser humano, el abandono de un padre, la violencia. Solo el perdón sana. Y eso no da el estándar del reino de los cielos. Que nosotros los cristianos nos movemos por derechos humanos, donde tu derecho termina donde comienza el mío, que es la visión del mundo, o la visión de esta visión ideológica. Porque para el cristiano, si nos piden llevar una milla, la capa, la llevamos 10. Si nos pegan, ponemos la otra mejilla. Ahí no hay derecho humano que se refleje el estándar
es muy superior. Me piden dar la vida por mi amigo, orar por mi enemigo. Que no seamos vencidos del mal, sino que paguemos el mal con bien. Ese estándar ético, moral y espiritual, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, no le llega ni a los talones, porque esto está vivo. No es un escrito, como dice la ONAR, Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, y su nueva institución ADIR, Asociación de Diálogo Interreligioso, que quiere estatizar no solamente la educación, el Estado, esta visión ideológica, o este gobierno, no solamente estatizar la relación entre padres e hijos, sino también quiere estatizar la fe y limitar nuestra libertad de expresión para los periodistas y para cualquiera. En base a lo que vimos, que determinaron que era el bus, yo ya está presa con 3 años de cárcel, porque ellos determinaron desde la ministra que yo incitaba al odio, aunque ninguna de esas frases incita al odio de nada, tiene que ser reinterpretada. Y ustedes vieron a la luz de lo que dijo en la declaración, hiper reinterpretada y reinterpretada, la reinterpretación de la reinterpretación que se reinterpretó por los reinterpretantes y reinterpretarla para poder llegar a la conclusión a la que llegaron. Resulta que los estados han firmado tratados. Esos tratados son básicos. Lo que está presionando a nuestras naciones para entregar nuestra soberanía son reinterpretaciones de esos tratados. Vamos en la 5ª hora de reinterpretación. Y la 5ª hora no tiene nada que ver con la primera declaración. Estamos en un momento peligroso. La Escritura dice que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, donde se constituirá una generación con características duras y que va a ser formada de esta manera. Nos parece grave. Y quiero decirles que no estamos a tiempo. Pasó el tiempo de detenerlo. Pero podemos aún ejercer autoridad, no para que no nos manden al foso de los leones, porque puede ser que nos coman o que no nos coman los leones. Nuestra victoria no está en esa parte. La victoria está, y esto es para los hijos de Dios, que tenemos vida eternamente con Él y que nos ha librado del pecado de la muerte para caminar libremente al foso de los leones y darle gloria a Él. Amén. Muchas gracias. Muy brevemente y muy concisamente, por favor, las preguntas. ¿Se puede levantar su mano? ¿Preguntas? Dejamos los datos ahí, si alguien quiere tomarlos para tomar los Facebook, todo lo más fácil. ¿Preguntas? ¿Tienes preguntas? ¿Hay alguien aquí? Acá hay una pregunta. Hola Marcela.